te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Démosle gracias a Dios. Padre, gracias en esta mañana. Te adoramos, Cristo bendito, te exaltamos y te glorificamos, Dios, en esta mañana, por la bendición, tu gracia, tu amor y tu misericordia, Padre, que tú nos has bendecido el día de hoy. Gracias, Padre bueno, porque tu presencia se ha hecho presente en medio de la alabanza, de la exaltación a ti. Hemos sentido las corrientes del Espíritu Santo de Dios, hemos sentido el poder de Dios, hemos sentido el respaldo tuyo, hemos sentido las caricias tuyas, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias. Yo sé que tú has bendecido a tu pueblo y le vas a hablar en esta mañana, mediodía, Señor, tarde en muchos lugares, Señor. Gracias, Padre, me pongo en tus manos, a tu disposición, para que uses mis labios, mi voz, mi garganta, Dios eterno, para llevar una palabra de bendición a tus hijos, a tu pueblo, a la iglesia, Padre, que estamos esperando el momento para irnos contigo, Señor. Gracias, Padre bendito, Dios de gloria, Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice: pueden sentarse en esta hora de la mañana. Gloria a Dios. Grande es el Señor, aleluya. Es bueno es el Señor. Así es que Dios bendiga a todos los que van a estar viendo allá por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, por cualquier plataforma de las redes sociales. Dios les bendiga nuevamente desde aquí de la iglesia Pentecostés Cristo en la Roca de la ciudad de Tura. Gloria al Señor, y le damos un aplauso a Dios por lo bueno que Él es. Gloria al Señor y lo que Él está haciendo. Gloria a Dios, aleluya. Es bueno Dios, grande Dios, bendito Dios. Así es que vamos a meditar bajo el tema de esta mañana: la utilidad de la palabra del Señor. La utilidad de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Es una enseñanza que traemos en esta mañana y la traemos bajo 4 pensamientos. Y el primero es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir. Gloria a Dios. Y es un mensaje que el apóstol Pablo le da aquí a Timoteo y le dice en el verso 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Una de las cosas es, mi hermano, que el apóstol Pablo sabía de que Timoteo tenía que pararse como un hombre de Dios, que Dios lo había llamado, que nuestro Señor Jesucristo lo había llamado, porque Pablo sabía que estaba en los últimos días de su vida, y después de su partida iban a venir hombres maestros con diferentes tipos de enseñanza, queriendo engañar el pueblo de Dios. Pero Pablo le deja una carta aquí a Timoteo, gloria a Dios, diciéndole que persista, que se mantenga firme en el llamado que él ha tenido, gloria a Dios. Y me gusta esto, que él tiene, Timoteo tenía 2 razones por qué persistir. Una de las razones que Pablo le dice a Timoteo: persiste, y una de las cosas es que fue por la formación de su abuela, gloria a Dios, y de su madre, y también de él. O sea, era formado desde su niñez, dice la palabra de Dios. ¿Quién era la abuela de Timoteo? Loida, bendito Dios. Loida, y su madre era Eunice. Era instruido Timoteo desde pequeño en los pies, quiero decir, en las escrituras. Y lo segundo era que Timoteo debía de persistir
porque lo que había aprendido era de la palabra de Dios. Amén. ¿Y por qué le digo esto? ¿Por qué? Porque cuando Timoteo estaba predicando la palabra, o Pablo le escribe esta palabra, Timoteo no tenía la Biblia que usted y yo tenemos. Timoteo había sido instruido en la palabra de Dios, pero había sido instruido en la enseñanza de la ley. Recuerde que la palabra de Dios, o esta Biblia que nosotros tenemos aquí organizada desde Génesis hasta Apocalipsis, no estaba en ese tiempo, sino que estaba el Viejo Testamento, y Pablo viene predicando la palabra de Dios, y por ahí vienen los evangelios, las cartas paulinas, que hasta después se formó la Biblia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, por esas dos razones, ahora dice el 15, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús de Nazaret. ¿Desde cuándo había sido enseñado Timoteo? Desde la niñez, desde que era un niño. Timoteo no era cualquiera, sabía, gloria a Dios, mucho de la palabra de Dios. Había tenido la bendición de que su abuela había sido cristiana, y su mamá también. Entonces Timoteo sabía mucho. Y qué bueno es, mi amado hermano, tener, imagínese usted un padre, una madre, una abuela, un abuelo que prediquen, que vayan a la casa de Dios y nos hayan enseñado la palabra del Señor. Eso hubiera sido precioso, lindo. Pero yo creo que aquí muchos de los que estamos, hermanos, es la misericordia de Dios que nos ha alcanzado, porque hay algunos padres de los de nosotros todavía que no han sido alcanzados por la gracia de Dios, pero nosotros ya fuimos alcanzados gracias al amor, a la misericordia infinita de nuestro Señor Jesucristo, y ahora estamos aquí para predicar la poderosa y bendita palabra de Dios. Gloria a Dios, porque Él ha tenido misericordia, pero usted y yo no hemos sido instruidos desde pequeños. Digo usted y yo porque yo no fui, sino que fue Cristo Jesús que nos llamó y nos ha ido enseñando la palabra de Dios por medio de muchos siervos, y aquí estamos y seguimos aprendiendo de la palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, dice en el 16, y ahí vamos entrando: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo dice? Toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué usted tiene que saber eso? ¿Y por qué yo lo tengo que saber eso? Porque hay denominaciones o hay grupos, podemos decir, que no aceptan el Nuevo Testamento, y hay otros que no aceptan el Viejo Testamento, pero la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada? Que es la boca de Dios, es el aliento, es la voluntad de Dios, es Cristo Jesús, es la boca de Dios, la palabra de Dios. Y donde quiera que abramos la palabra de Dios, es palabra que habla al corazón, a la mente de cada uno de nosotros. Por lo tanto, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted y yo sabemos que es la palabra poderosa de Dios, y nosotros creemos que es Él hablando, ayudando y fortaleciéndolo a cada uno de nosotros. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gente que no acepta el Nuevo Testamento y otros el Viejo Testamento, bendito Dios. Pero el apóstol Pablo dice aquí: toda la escritura es inspirada por Dios. Aleluya. Y hay gente que se pregunta y dice: pero ¿quién escribió la Biblia? La Biblia la escribieron hombres, pero inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No es cualquier cosa que esté escrita en la palabra, sino
Dios apartó para escribir, pero es la palabra de Dios. Estos hombres fueron instrumentos, ya murieron, y la palabra de Dios sigue viva para salvar, para levantar a los muertos, a los paralíticos, a los enfermos. Bendito Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante, más que una espada de doble filo. Gloria a Dios, que penetra hasta partir el alma. Dase gloria a Dios lo que tiene que hacer en el ser humano. Gloria al Señor. Y luego entramos al primer pensamiento donde dice, gloria a Dios, dice, gloria a Dios, dice, y útil para enseñar. ¿Cómo es la palabra de Dios? Útil. Útil, o sea, hoy vamos a aprender la palabra de Dios porque es útil que usted y yo sepamos de la palabra de Dios. Entonces, el primer pensamiento es útil para enseñar. Y la pregunta sería, gloria a Dios, ¿qué enseñar? Gloria a Dios. ¿Qué nos muestra la palabra de Dios si es útil para enseñar? Bendito Dios. Si usted mira allí en Mateo capítulo 3, aleluya, y su versículo 17 me gusta, de que habla la palabra de Dios. Por lo tanto debemos usted y yo aprender mucho de la palabra. Y dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Para que así dice? Entonces, ¿de qué habla la palabra de Dios? De que Jesús es el hijo amado de nuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué habla la Escritura? De que nuestro Padre que está en los cielos, Él tiene un hijo, gloria a Dios, y lo ama y se identifica y le habla, gloria a Dios, y Él tiene un hijo que se llama Cristo Jesús de Nazaret. Y dijo, este es mi hijo amado, gloria al Señor. Entonces nosotros podemos aprender y podemos ver, gloria a Dios, que usted y yo estamos en este lugar alabando y glorificando al mismo Señor Jesucristo de Nazaret. Bendito Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Bendito Dios, aleluya. Y adoramos, Señor, te adoramos. Ahora bien, más adelantito dice así, en Mateo capítulo 16 y su versículo 16. Ese es Jesús, Papá Dios, hablando. Ahora bien, en Mateo capítulo 16 y su versículo 16 dice así. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué le pregunta Pedro a él? ¿Por qué dice Pedro eso? Porque Jesús dice en el 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí dijeron, unos dijeron, es un profeta, otros dijeron otra de las cosas, pero Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Qué precioso, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos aprender ahí? Que hay un hijo y este hijo, Papá Dios lo mandó. Ahora bien, no todo el mundo conoce el Hijo del Dios viviente. Hay unos que dicen, Jesús solamente fue un profeta que anduvo en esta tierra. Jesús solamente fue un hombre que anduvo aquí, desapareció. Y no lo miran como el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Pero hay otros que vieron a Jesús de Nazaret, mi hermano. Atuvieron, le recibieron, le aceptaron. Gloria a Dios. Y en esta ocasión Jesús le pregunta a los discípulos diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno decía una cosa, pero se levanta Pedro y le dice, pero tú no eres un profeta, tú no eres un hombre cualquiera, tú eres diferente a los demás, tú eres el Hijo del Dios viviente que ha descendido del cielo, ha venido a esta tierra y es diferente a un profeta, es diferente a un hombre, es diferente a cualquiera, porque tú caminas sobre las aguas, tú haces sanidades, tú eres poderoso, los milagros que tú haces no los hace cualquiera. Por lo tanto yo reconozco y sé que tú no eres un profeta, tú eres el Hijo del Dios viviente, el poderoso, el santo, el luz
Dios. Y lo amamos. Y le adoramos. Y le exaltamos. Y le glorificamos. Y le pedimos perdón también porque le fallamos. Y lo rendimos a sus pies. Y le decimos: aquí estamos, Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. En esta mañana Él está en este lugar. Y le decimos: Jesús, Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Oh, gracias, Padre bueno. Bueno es Dios, ¿verdad? Bendito Dios, aleluya. Seguimos. Podemos seguir hablando ahí. Gloria a Dios, porque ahora estamos en el inciso A del punto número 1. Pero podemos decir esto también, gloria a Dios. Váyase a Primera de Corintios capítulo 1 y su versículo 23. Primera de Corintios capítulo 1 y su versículo 23. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Aleluya, te adoramos, Dios. Primera de Corintios 1:23 dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahí está. Para algunos es tropezadero, para algunos no le recibieron, pero para nosotros es una locura. Nosotros no importa lo que digan de usted, de mí, no predicamos, no cantamos, pero nosotros los entregamos y decimos: aquí estamos, Dios mío, y creemos a tu palabra y te adoramos, predicamos, creemos en oh, gloria a Dios, porque para nosotros es una alegría, una locura, una felicidad, y sabemos que pronto nos vamos de esta tierra, nos vamos de esta tierra. Precioso Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Quién es Jesús? El Hijo del Dios viviente. Ok, gloria a Dios. Y luego dice, gloria a Dios, ¿por qué Jesús? ¿O por qué vino Jesús? Para hacer la voluntad, gloria a Dios, del Padre. Mateo 4:23. Mateo capítulo 4 y su versículo 23 dice así. Oiga cómo dice, gloria a Dios. Mateo 4:23 dice: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire qué precioso. ¿Cuál era la voluntad? ¿A qué vino Cristo? A hacer la voluntad del Señor, a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué vino? Dice: a enseñar, a sanar los enfermos y a predicar el reino de los cielos. Bendito Dios. En ciertas ocasiones Cristo Jesús enseñaba a las multitudes, y en ciertas ocasiones Cristo Jesús predicaba, gloria a Dios, a voz en cuello, imagine, pero también Él hacía sanidades a los que lo había mandado el Padre, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a abrir los oídos de los sordos. Bendito Dios, y un sinnúmero de cosas, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y en ese grupo estábamos nosotros, ciegos, perdidos, paralíticos, ciegos, sordos, hermanos, estábamos en lo peor, pero Cristo vino y nos perdonó, nos limpió. Ahora podemos ver las cosas que están en el cielo con los ojos espirituales. Bendito Dios, porque por su amor y su misericordia Él nos ha alcanzado, y estamos en este lugar agradecidos, porque nos ha abierto los ojos para alabarle, glorificarle y testificar al poderoso, al niño de Galilea. Bendito Dios. Estábamos perdidos, pero Cristo vino a abrirnos los ojos, sanar las enfermedades, a quitar el yugo de la esclavitud. Ahora somos libres para Cristo Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y también vino para cumplir el propósito de Cristo, del Padre. Juan capítulo 19 y su versículo 30 dice así rapidito.
Juan capítulo 19 y su versículo 30 dice así. Aleluya. Juan capítulo 19 y su versículo 30. Dice la palabra de Dios, aleluya. Dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Qué hizo Cristo? Dio la vida por nosotros. Él vino, hermano, y cumplió la misión que el Padre le había encomendado. Cristo no tenía por qué ir a la cruz del Calvario, pero Él fue a la cruz del Calvario y dijo, consumado es, hecho está, ya no más hasta aquí. Y dijo, y entregó su espíritu, bendito Dios. El vino, amado hermano, es el único redentor, el único salvador en el mundo entero que dio la vida por nosotros, por la iglesia, por los amigos, por los hermanos y todo lo que venga, todo el que venga a los pies de Cristo por la sangre de ese sacrificio que fue derramado en la cruz del Calvario, tiene perdón de pecado. No se puede entrar al cielo por nadie más, solamente por Cristo Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Él fue traicionado, Él fue vendido, Él fue despreciado, Él fue azotado, Él fue crucificado, a Él lo ha traspasado, bendito Dios. Amado hermano, Él murió, el velo se rasgó en dos, bendito Dios, pero y al tercer día Él resucitó, Él no está muerto, Él vive por los siglos de los siglos. Muchos han muerto que se dicen ser dioses, pero los huesos están en las tumbas, pero el Cristo que murió, Él está en los cielos, Él está vivo, Él es la garantía de nosotros de seguir alabando, de seguir perseverando, de seguir en la casa de Dios, de seguir en los caminos del Señor. Él es nuestra garantía. Aleluya. Nadie más. Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿O quién más dio la vida por usted? Solamente Cristo Jesús, ¿verdad? Nadie más. Eso es útil para enseñar la palabra. ¿Quién es? Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Luego, Pedrito dijo, tú eres el Hijo del Dios. Bendito Dios. Pablo dijo, para muchos es tropezadero, pero para nosotros es locura. Lindo, ¿verdad? Eso es. Y podemos aprender más de ahí, gloria al Señor. Pero seguimos al segundo pensamiento, gloria a Dios. Útil para redarguir. Gloria a Dios. Útil para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Reprender o convencerlo. Eso es así. Redarguir, reprender o convencerlo. Dice aquí la palabra de Dios. Mire, la importancia de conocer la Biblia. La importancia de conocer la Biblia. Conociendo usted la palabra de Dios, ¿quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Los dones, los talentos, los frutos. Oh, wow, usted, el Padre, el Hijo, el Espíritu. Usted conoce de Dios. Amén. Ahora, si usted dice, útil para redarguir, y reprender o convencerlo, váyase a Judas capítulo 1, verso 21. Judas capítulo 1 y su verso 21. Dice la palabra de Dios así. Judas 1, 21. Dice, convéncelos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Algunos que dudan, convéncelos. A otros salvar, arrebatándolos
del fuego, y de otro tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahí está. Miren, qué bueno. ¿Por qué debemos de conocer la palabra? Porque en ese entonces habían maestros falsos maestros. Uno de esos maestros eran los que enseñaban que tenían que guardar la ley, y si no guardaban la ley no eran salvos. Y esa era la lucha en aquel tiempo. Tenían que circuncidarse, tenían que guardar el sábado, no tenían que comer carne de muchos animales, y tenían que un sinnúmero de cosas, bendito Dios. Pero aquí dice Judas en el 21 dice, en el 22, algunos que dudan, convéncelos, y a otros salvar. Entonces, hay muchos de que cuando no saben mucho de la palabra de Dios, y si hay a alguien allá afuera que andan con otra doctrina que no es la correcta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dudan y después andan tambaleando diciendo, bueno, estaba equivocado, pero es porque no tienen el suficiente conocimiento muchas veces en la palabra de Dios. Oye, estoy explicando. Bendito Dios. Entonces, ¿qué le digo? Es necesario conocer la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Es necesario, ¿por qué? Porque usted de repente, mi hermano, allá afuera se va a encontrar con otros que no creen, bendito Dios, que la iglesia va a ser arrebatada. Se va a encontrar con gente, hermano, que no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo. Otros no creen en Jesús de Nazaret. Pero como usted tiene la palabra de Dios en la mente, usted tiene la palabra de Dios en el corazón, a usted no lo van a engañar. ¿Usted qué va a hacer? Convencerlo. Gloria a Dios que el Padre tiene un hijo, bendito Dios, y que vino a esta tierra y que murió y se fue al cielo, y que ahora está el Espíritu Santo de Dios con nosotros en esta tierra, bendito Dios. Porque mucha gente, mi hermano, apenas llega alguien a su casa con otra doctrina, anda dudando, y es necesario estar seguro de lo que nosotros estamos haciendo. Gloria a Dios, aprendiendo en la casa de Dios. Yo le aseguro, mi hermano, que más de alguien me ha dicho a usted que Cristo no va a venir a llevar a su iglesia. Usted dígale que Cristo va a venir a llevar a su iglesia. Otros dicen que no hay infierno para los pecadores. Dígale usted que la Biblia dice que el que no cree, dice automáticamente será condenado. Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, usted y yo somos peregrinos en esta tierra, que un día tarde o que temprano nos vamos para el cielo. Otros dicen que no hay lugar para nosotros. La Biblia dice que los cielos están abiertos para todo aquel que venga a los pies de Cristo Jesús de Nazaret. Él no tiene límite, Él no tiene número. Oh, Cristo es grande, es poderoso. Amén. Ah, que es precioso el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que convencerlo. Algunos que dudan, convéncelo. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. O sea, porque hay unos que están dudando, otros que estuvieron en el Evangelio y se fueron para otro lado. Y andan guardando el sábado. Y que no andan comiendo carne de cerdo, porque hermano, y un sinnúmero de cosas, hermano. Tremendo, ¿verdad? Y un montón de cosas que yo les puedo explicar aquí. Pero usted sabe quién es Cristo Jesús, y a usted no le engaña a nadie, ¿verdad? ¿Por qué motivo, mi hermano, es tan importante esto? Porque a usted no le engaña a nadie fácil. Porque usted tiene esta palabra. Los hombres que cuando empezaron a predicar no tenían esta Biblia. No la tenían. Pero Dios a nosotros nos ha dejado esta Biblia.
que yo no creo que la iglesia no lea la palabra de Dios, en que sea 10 minutos el día, por día. Yo creo de que nosotros tenemos que estudiar Biblia todos los días, aunque sea 10, 15, 20 minutos. Pero si usted tiene Biblia, o nosotros tenemos Biblia, y no la estudiamos, mi hermano, va a ser problema. No vamos a avanzar. Y cualquier vecino, peligroso como las matas de huerta. ¿Sí? Un ratito, pum, pum. Debemos de ser como las primeras. Pasa la turbulencia, pasan los ciclones, queda así. A los días está como que no ha pasado nada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Amén. Rapidito. Primera de Corintios 3:5. Miren qué bueno. Útil, dice, para redarguir, reprender o convencerlo. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 hasta el 5, leamos. Ahí. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como, si ahí vamos, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. Dice, no soy carnal. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concede el Señor. Problemas, situaciones en la misma iglesia, ¿verdad? Uno decía, yo soy de quién? De Apolo. Y otro de quién decía? De Pablo. Y dijo, no soy carnal de que estás en estas cosas. ¿Quién es? ¿Quién es Apolo? ¿Y quién es Pablo? ¿Quién? Servidores de nuestro Señor Jesucristo, por los cuales habéis sido alcanzados por la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo lo que está diciendo, que la iglesia no ponga la mirada en nosotros los hombres, que en la iglesia van a haber diferentes tipos de circunstancias, pero los hombres, usted y yo fallamos, pero la mirada no debe de estar en un hombre, en una mujer, en el pastor, no, la mirada debe de estar en Cristo Jesús de Nazaret. Pase lo que pase, mi hermano, ningún hombre en esta tierra es perfecto, no somos perfectos, pero Cristo Jesús sí es perfecto, mi amado hermano. Entonces pase lo que pase, mi hermano, usted y yo debemos de seguir adelante, fundados en la palabra de Dios y diciendo, yo sirvo a Cristo, yo adoro al Rey de Gloria, yo voy a la iglesia exaltada al rubio de Galilea. Gloria a Dios, aunque hayan predicadores, aunque hayan cantores, bendito Dios, aunque hayan, oh, gloria, pero eso somos consiervos. Lo importante aquí es Cristo Jesús de Nazaret. Usted y yo tenemos de poner la mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús de Nazaret. Pero el hombre o la mujer que pone la mirada en el hombre va a fracasar. Va a fracasar. Tarde o que temprano el hombre o la mujer va a fallar. Pero Cristo Jesús jamás fallará. ¿Verdad? Aleluya. Bendito Dios. Gloria al Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor porque Él es bueno.
Me pasé en uno que no era. Pero vamos al tercer pensamiento, es útil para corregir. Allí es donde estaba esto. Primer pensamiento era para enseñar, segundo para redarguir, el tercero es para corregir. Y rapidito ahí Gálatas capítulo 2 y su verso 14, Gálatas 2:14. Gálatas capítulo 2 y su versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Dice: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto es útil para corregir. ¿Cómo andaba Pedro? Andaba mal. Pero vino Pablo y lo corrigió. ¿Había fallado Pedro? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos se convirtieron en el primer mensaje que Pedro predicó? 3,000. Y en el segundo, 5,000. A un hombre de trayectoria, un hombre que allá en el templo de la Hermosa había orado por un paralítico con Juan y se había levantado. ¿Verdad? Allá más adelante lo vemos con los Gálatas. Hermano, con los de la ley, vivía como de la ley. Y cuando ya venían los hermanos de la iglesia, los gentiles, que eran salvos por la gracia, hermano, allá se iba con ellos. Y Pablo tuvo que corregir a Pedrito enfrente de todo. ¿Por qué? Porque estaba haciendo pecar a los demás. No andaba correctamente. Qué tremendo, ¿verdad? Un hombre, un apóstol, un hombre de Dios andaba incorrectamente. Pero con la palabra de Dios se puede corregir al apóstol, ¿verdad? Se puede corregir ¿a quién? A todos, a los pastores, a todos se puede corregir con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil. ¿Cuántos dicen amén? Le pregunto a usted, ¿va que fallamos nosotros? Todos fallamos. Pero bendito Dios que la palabra de Dios es importante para corregirnos a cada uno de nosotros. Y estos hermanos de Corintio, ¿cómo estaban? Estaban carnales, hermano. Decían: yo soy de esto, yo soy del otro, yo soy del otro, y un sinnúmero de cosas. Pero nosotros decimos: nosotros somos de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo que esta hora de la mañana. Bendito Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 6. Voy a ver qué dice. Bendito Dios. 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo seas tentado. Si alguno, ahí está, si alguno ha sido sorprendido en alguna falta, ahí está. Si alguien ha pecado en la iglesia, supongamos, podemos poner un ejemplo, gloria a Dios, pero ¿qué ejemplo le ponemos? Alguien pecó, alguien se tomó una cerveza, pongamos un hombre, un varón. Dice que si vamos nosotros, vosotros que sois espirituales, restaurarles con mansedumbre. Fue sorprendido vosotros que sois restaurables con espíritu de mansedumbre. Si alguien comete un error así, un varón, él toma una cerveza, ¿cómo tiene que ir usted? Tranquilo, a darle palabras de motivación, que se levante. Dice: no vayas a hacer que vaya a ser tentado en estas cosas también y vaya a caer en esta situación. ¿Por qué motivo es eso que se corre peligro?
está usted, el mismo que fue usted por él, va a ir él por usted. Y con la mansedumbre que usted lo trató para irlo a restaurar, así lo va a tratar él a usted. Pero si usted va a decirle no, que usted que aquí, que allá, y le empieza a regañar, haga de cuenta y caso que le va a invitar otra, una de repente allí más bien. ¿Qué hay que hacerlo? Con amabilidad, con tranquilidad. Decirle, hermano, levántese, tranquilo, mire, yo sé que ha fallado, pero no importa, Cristo lo perdona. Venimos a ayudarle, a motivarle a que se levante y a seguir adelante con Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Bendito Dios. Gloria al Señor. Y lo último, útil para instruir. Útil para instruir. Qué preciosa la palabra del Señor, ¿verdad? Útil para enseñarnos a ser disciplinados. Nosotros caminamos desordenados en todas las áreas. La forma de vestir, la forma de hablar, todas las formas. Nosotros éramos desordenados. Pero como la palabra de Dios es poderosa para instruirnos, Cristo entró a nuestros corazones y empezó a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de todo. Y ahora hemos aprendido de la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Bendito Dios. Hechos capítulo 16 y su versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, verso 1 y 2 dice: después llegó a Temper y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahí está. ¿Qué daba? Dice, buen testimonio de Timoteo. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Amén. Entonces quiere decir que la palabra de Dios ha hecho un cambio en su vida, en nosotros. Y ahora, bendito Dios, creo que da buen testimonio de nosotros, de que cuando aceptamos a Cristo, de ahí para acá, de ahí para allá, mi hermano, eso es un desastre. Pero ahora estamos en Cristo Jesús, que yo creo que nosotros, oh gloria a Dios, o usted tiene buen testimonio de lo que afuera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ha enseñado a ser disciplinados en todas las áreas, bendito Dios. Y ahora, mi amado hermano, estamos sirviendo a Cristo Jesús, el Santo, el Rubio de Galilea, no por lo que somos, sino por la poderosa palabra que nos ha venido haciendo, gloria a Dios, mejorando nuestro caminar, nuestra conducta, todo, bendito Dios. Y ahora estamos aquí para exaltar y predicar la palabra de Dios y decirle a la gente que nosotros tenemos un Dios poderoso, que nosotros predicamos un Dios grande, gloria a Dios, que Él cambia los pensamientos, Él cambia corazones, Él cambia la forma de vivir, que no hay nadie más que nos pueda ayudar a caminar ordenadamente, disciplinadamente, solo Cristo Jesús. Por medio de su palabra, el hombre y la mujer puede cambiar y podemos decirle gracias a Dios por lo grande que Él es y lo grande que Él es, y que nos ha ayudado hasta el día de hoy a ser lo que somos. Amén. Bendito Dios. Y de ahí venimos y por ahí vamos. Porque usted se recuerda en el libro de los Hechos capítulo 6, donde se necesitaban hombres para servir a la mesa a las viudas, y buscaron hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y ahora papá Dios los ha llamado, mi hermano,
servir en la casa de Dios, servir el maná del cielo, hombres y mujeres consagrados para Dios, dedicados para Dios, gloria a Dios, y puestos por Dios para seguir predicando la palabra del Señor. Ahora bien, Y lo último dice allí en el 16, en el 17. Oiga cómo dice. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado, dice, para toda buena obra, y sea perfecto. ¿Cómo debe ser perfecto el hombre? Conociendo la palabra de Dios. Si usted conoce la palabra de Dios, va a ser un hombre y una mujer imparable. Una mujer, gloria a Dios, llamada para servir a Cristo Jesús de Nazaret, para toda buena obra en la casa de Dios y donde estemos. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Yo creo que usted ha entendido la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje? que debemos de aprender de la palabra del Señor. Usted se va a encontrar con gente allá afuera que si no tiene Biblia lo va a poner a pensar. Es necesario que usted y yo estudiemos de la palabra del Señor. Amén, bendito Dios. Debemos de ser preparados para toda buena obra. Porque no solo hombres o doctrinas falsas, sino el mismo diablo con ataques terribles en contra suyo. Y si no estamos bien parados en Cristo Jesús, con la palabra de Dios, hay un peligro, mi hermano. Miren qué lucha la de nosotros en contra de falsos maestros, en contra, hermano, del diablo, de los demonios, en contra de muchas cosas. Pero usted con la palabra de Dios no lo va a derribar fácilmente. Amén. Sino que va a ser preparado para toda buena obra, en todo tiempo y en todo lugar. Póngase de pie en esta hora de la tarde. Bendito Dios. Qué bueno Dios. La utilidad de la palabra de Dios. Bendito Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Gloria a Dios. Y para instruir. Esa es la palabra de Dios. Amén. Qué bueno el Señor. Démosle gracias a Dios en esta hora, porque Dios nos ha dado la palabra de Dios para ser hombres, gloria a Dios, y mujeres preparados para toda buena obra. Gloria al Señor, que Dios nos ha encomendado. Cierre sus ojos en esta hora de la mañana y démosle gracias a Dios, porque Él es bueno, Él es grande y Él es poderoso. Señor, gracias. Démosle gracias a Dios. Señor, gracias por tu amor y tu gracia y tu misericordia, Dios, gracias. No tenemos, Padre, cómo pagarte, Dios. Solo te decimos gracias, Padre bueno, gracias. Hemos predicado tu palabra, Dios mío, y escuchado tu palabra, Dios. Padre, el apóstol Pablo aconsejó a Timoteo, Dios mío, que debía de persistir en la palabra. Y dice tu palabra, Dios mío, que la palabra, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Padre de la gloria, dice que es útil para enseñar quién es el Hijo de Dios. Porque hay personas, Dios mío, en el mundo que no creen en Jesús, el Hijo del Dios viviente. Señor amado, hay personas, Padre, que no han creído y no han aceptado y desechan a Jesús. Pero nosotros sí creemos que es el Hijo del Dios viviente. Padre, gracias, Padre, porque tu palabra nos muestra que los que están claudicando en los pensamientos, Dios mío, sean convencidos, Padre, y vuelvan a la gracia, Dios mío, a la doctrina, Dios mío, donde se predica la verdad, Señor amado, gracias. Y gracias, Padre bendito, Dios de gloria, Dios mío, para corregir, Dios mío, los errores dentro de la iglesia. Ayúdanos, bendícelo, Dios.
y para instruirlos, Padre bueno, gracias. Gracias, Padre bendito, yo te amo, yo te adoro, yo te glorifico, Dios. Este pueblo lo has corregido, lo has instruido, Señor, para adorarte, para glorificarte, para predicar. Dios, gracias. Tú nos has llamado con un propósito, Dios mío. Nos has hecho cambios en nuestra vida, Dios. Padre, gracias. Voy a hacer un llamado en esta hora de la tarde. Bendito Dios. Si hay alguien que necesita reconciliarse o aceptar a Cristo, yo le invito en esta hora. Habrá alguien que necesite reconciliarse o venir a los pies de Cristo en esta hora. El altar está abierto, gloria a Dios. O alguien que necesite venir por sanidad, por algún problema de salud, el altar está abierto. Bendito Dios, habrá alguien en esta hora. Bendito Dios, habrá alguien que tenga una petición. Yo le invito en esta hora. Alguien que necesite fuerza nueva. El altar está abierto. Aleluya. Gracias, Dios. Yo te adoro, Dios. Y te glorifico, Padre bueno. Gracias. Habrá alguien que necesite aceptar a Cristo en esta hora. Yo lo invito en esta hora. Gracias, Padre bueno. Habrá alguien. Bendito Dios. Habrá alguien. Gloria a Dios. Ahí por las redes habrá alguien que necesite aceptar o reconciliarse. Gloria a Dios. Alguien que necesite entregar su vida a Cristo. Ahí por las redes sociales yo le voy a hacer un llamado. Y repite estas palabras conmigo, Señor. He escuchado tu palabra. Has hablado a mi vida. Sé que tú diste la vida por mí, pero hoy me reconcilio contigo. Te pido perdón por la falta, por los errores cometidos. Ahora renuncio a todo pecado y práctica de pecado. Y te acepto a ti como mi único y suficiente salvador de mi vida. Lávame con tu sangre los pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame como propiedad tuya. Te quiero servir, te quiero adorar. Yo voy a orar por su vida en esta hora. Los que están enfermos, crean en Cristo. Padre, gracias, yo oro, Dios, por aquel Dios mío que haya aceptado ser reconciliado por las redes sociales, Dios mío. Yo te lo bendigo, Padre, dale fuerza, ayúdalo, levántalo, para que el suyo de ti adore, Dios. Y los que están enfermos ahí en sus casas, Padre, no importa el dolor, la enfermedad, Dios mío, tú eres poderoso, tú eres el Santo de Israel. Hoy por el poder de la palabra, yo declaro sanidad en esos cuerpos, dolor de hueso, dolor de espalda, en el nombre de Jesús. Cualquier virus hoy se va por el poder de la palabra. Oh, gracias, Padre bueno, gracias. Hecho por la palabra. Gracias, Padre bendito. Padre, gracias. Gracias, Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Padre, gracias. Bendigo a este pueblo. Bendigo a mis hermanas. Bendigo a mis hermanos. Bendigo a los niños. Bendigo a mis hermanas de la alabanza, Dios. Padre, tu palabra es importante. Palabra es poderosa, Dios. Gracias, Padre, yo te doy gracias. Predicado tu palabra, Dios. Predicado tu palabra en este lugar, Dios mío.
levantar su mano y donde está. Gloria a Dios, diga. Ok, vamos a orar por la amiga, gloria a Dios, que tiene COVID-19, gloria a Dios. Gloria a Dios, un sobrino también de mi hermana Nada, que está con el COVID, está en el, mire qué terrible mi hermano. Gloria a Dios, diga mi hermana. En Guatemala también, otra petición. Gloria a Dios, mire, Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Yo sé que Dios va a hacer un milagro. ¿Cuántos lo creen? Lo creemos. Gloria a Dios. ¿Dónde está su sobrino, hermana? En Honduras. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar en Guatemala, Honduras y aquí también más. Gloria a Dios. Aleluya. Oramos. Cierre sus ojos y creámosle a Dios y hagamos un clamor por estas personas que necesitan un milagro. Amén. Oramos, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Hemos predicado tu palabra, Dios mío, y hemos visto la importancia de conocer tu palabra, donde nos muestra, Dios mío, el conocerte a ti, Dios mío, Padre de la gloria, convencer, Dios mío, a los que están tutubeando, Dios mío, corregir, Dios mío, lo que está malo, Dios mío, y instruir a tu pueblo en tu palabra, Padre, para hacer, Dios mío, el trabajo que tú nos has llamado. Dios, gracias, Padre bueno. Ahora, Padre bendito, venimos clamando, Dios eterno. Aquí está tu pueblo, Señor amado. Y en esta hora, Dios mío, día mediodía, venimos clamando al Dios poderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra, Padre. Para ti no hay nada imposible. Lázaro tenía 4 días ya, Dios amado. Aquel que estaba en el estanque de Bethesda, Dios mío, tenía 38 años de estar paralítico, Dios amado. Aquel, Dios mío, Padre bendito, que entraron por el techo de la casa, estaba paralítico de hacía años. La mujer de flujo de sangre tenía 12 años, Padre bendito. Pero cuando tú dices, Dios amado, el milagro es, hasta ahí llega cualquier enfermedad, cualquier virus, Señor amado. Hoy por el poder de la palabra, ponemos, Dios mío, en tus manos al sobrino de mi hermana Ada, al primo de mi hermana Ada y en Honduras, a la abuela de mi hermano y Martín, Dios amado. Mira la vida, Dios mío, de mi hermana Patricia en ese hospital donde se encuentra, Dios amado. Ahora imploramos el favor tuyo, Padre bendito, que la mano poderosa de Dios ministre, toque, Dios mío, estos cuerpos, Padre de la gloria, y con la llama de Cristo declaramos sanidad hasta aquellos lugares, hospitales, clínicas, ahí en las casas donde estaba. Venimos creyendo a tu palabra y con la autoridad que tú nos has dado, lo creemos y reprendemos todo espíritu de enfermedad por el poder de la palabra. Gracias, Padre bueno. Gracias, Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el eterno. Para ti no hay nada imposible y nos ponemos de acuerdo, Padre. Nos ponemos de acuerdo por estas peticiones, Padre. Gracias. Gracias, Padre bendito, Dios de gloria. A ti alabanza, a ti adoración, a ti exaltación. Lo que hemos hecho con la palabra, mi Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, y no solo por ellos, sino por mí, que están en los hospitales, en las clínicas, en las casas, Dios mío, con diferentes enfermedades, el cáncer, el SIDA, la leucemia. Padre, cuántas enfermedades. Oramos para que tú hagas su milagro, Dios eterno. Gracias, Padre bendito, Dios de gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. A la iglesia dice amén, gloria a Dios.